En Latinoamérica, en la mayor parte de Latinoamérica, se recuerda a los que ya no están con nosotros, a los que ya murieron. Pero en México también se va un poco más allá y se conmemora a la Santa Muerte, ¿verdad? Y es su cultura. Ahora, la cultura tiene muy bien establecida esta fecha y muy bien marcada. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, es muy difícil en cualquier otra época del año encontrar hojuelas, hermano. Es difícil, porque es una comida que la cultura genera específicamente para estas fechas y tan ricas que son las hojuelas. Dos, la venta de flores se potencia o se multiplica mucho en esta época por el tema del Día de los Muertos. La limpieza de las tumbas, varias cosas en la economía aumentan por una fecha. La gente obviamente va y asiste a los cementerios. Mire, increíble. El día del convivio de familia, veníamos del lado de San Bartolo, por calle Vieja, perdón, por la calle de Oro, y ahí está un cementerio. Hermano, la cola llegaba hasta Unicentro. Era increíble, veníamos a vuelta de ruedas, despacito, ni modo picamos a hacerlo. Y era porque toda la gente, eran las 5:30 de la tarde más o menos, y toda la gente todavía estaba entrando al cementerio. Eso solo pasa en ese día, la cultura lo tiene bien marcado. Y ya no se diga México, México realmente es una fiesta. Hay mariachis, hay comida, se reúne la familia, hacen un famoso altar de muertos. ¿Qué es el famoso altar de muertos? No es porque yo haya ido a México, familia, yo lo aprendí en Coco, sí, en la película, que tiene mucho impregnado en la cultura de ese día. Y es que justamente en ese altar de muertos ellos ponen las fotografías de sus familiares, las flores, las comidas, porque ellos tienen bien metido en su mente que ese día ellos, los muertos, tienen permiso de visitarles. Es algo que pasa en la cultura. Ahora, el 1, 2 y 3, llamémoslo así, de noviembre, es algo que se celebra muy fuertemente y uno con alegría recuerda a los que ya partieron, aquellos que hemos perdido familia y amigos. Los recordamos, sin duda alguna, en algún momento del día los recordamos. Me voy a detener. Voy a hacer una aclaración. Mi intención en esta mañana no es ir en contra de esa fecha, mucho menos satanizarla. No es esa mi intención en esta mañana. Mi intención es hacerlo pensar a usted en la muerte, porque es importante. Cuando piensa en la muerte, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa? Pensamos, por ejemplo, en servicios funerarios. Yo no sé si usted tiene un servicio funerario. Algunos piensan en la muerte, ven su edad y todo, y piensan en estas cosas. Yo les he contado en otras ocasiones que a mí en lo personal me tocó con mi mamá. Ella vino y me dijo, hijo, hay que pensar en la muerte, hay que pensar en ese día. Sí, mamá, hay que pensar, vamos, llévame a la funeraria, me dijo. Vaya, vamos, ¿verdad? Y fui a la funeraria con ella, y estando ahí con ella, llegó y ¿qué querés ver? Vamos a comprar un servicio funerario de a poquito, como que fuéramos con letras de plancha, me dijo. Vaya, y ya cuando llegó la que nos atendía se dirigió a mí, obviamente, ¿verdad? ¿Y qué quiere? Pues comprarle un servicio funerario para ella, me dijo. Qué feo sentir, hermano. Realmente sentí feo pensar, y después estábamos adentro y escogiendo cajas, y me decía mi mamá, en esta caja creo que tu papá no cabe, ¿verdad? Más feo, hermano. O sea, por la gracia del Señor yo los tengo aún con vida. Pero es eso, pensamos en servicios funerarios. Pensamos en quién cuidará de nuestros hijos si somos nosotros los que faltamos. Pensamos en cuánta cosa, si tiene usted un negocio, piensa quién se va a quedar con el negocio, quién va a quedar con la pensión. Muchas cosas pensamos de la muerte y pensamos de ese momento. Pero ¿por qué pensamos en eso? Por una cosa que nosotros sabemos, de la cual muchas veces no somos conscientes. ¿El qué, familia? De que la vida es corta. La vida que hoy tenemos es corta. Pensamos y la vivimos como que si fuera larga, pero realmente es bien corta. Por lo tanto, lo que yo quiero grabar en tu corazón esta mañana es que no olvides que la vida es corta, pero la eternidad no. Usted tiene que tener esos dos pensamientos. Yo sé que en esta vida, durante vida en este momento, en este mundo, serán cortos mis años, pero la eternidad no es corta. La eternidad nunca termina. Y por eso pensar en la muerte me debería hacer pensar a mí en la eternidad. Quiero que me acompañe al libro de Job, capítulo 14, versículos 1 y 2. Vamos a leer, aunque vamos a estudiar todo el capítulo.
Acompáñenme. Si tiene Biblia, acompáñenme su Biblia. Si va a estar en su celular, le invito a que cambie la versión y ponga la versión NBI. Es un poco más entendible. Y si usted no tiene ninguno de los dos recursos, pues aparecerá en la pantalla, no se preocupe, y vamos a seguir la lectura. Dice la palabra del Señor, Job 14, del 1 al 2. Pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Acompáñeme a orar, por favor. Señor Jesús, gracias te doy en esta mañana por permitirme pararme, Señor, frente al texto bíblico y frente a mis hermanos. Yo te ruego que tú le des sabiduría a mis hermanos para leer tu escritura, para escuchar la exposición de ella, y puedas llegar tú al corazón de ellos y tú hacer la obra transformadora por medio de tu Espíritu. A mí, Señor, dame de nuevo por medio de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra y exponer tu evangelio. Gracias, Dios, porque nos permites cada domingo estar acá y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, como estamos leyendo Job, nosotros necesitamos saber algunas cosas de Job que le dan sentido al texto. Por ejemplo, algunas cosas de ustedes ya las conocen. Job está sufriendo y está sufriendo mucho. ¿Qué está sufriendo Job? Job ha perdido todos sus bienes materiales, absolutamente todos. Y también, y más importante aún, él perdió todos sus hijos. Sus hijos han muerto y las noticias le llegaron de una sola vez, de golpe, y ha sido un golpe emocional, al punto que su esposa le pidió algo basado en la teología de ese momento, y es que él fuera auténtico. ¿Qué decía la teología en ese momento? Que el único ser humano que sufre tales cosas y tales acontecimientos es aquel que ha pecado. Por ejemplo, si de repente alguien estuviese enfermo, es, hermano, tú has pecado y Dios está enojado contigo. Si alguien chocó su carro, tú has pecado. Por ejemplo, ¿verdad? Si de repente viniesen y usted escuchó lo del anuncio de transformado, no, que el hermano Eduardo ha pecado, y algunos quieren decir, y vuelvo a decirle, no ha pecado, no es por el cuidado de él. Pero ese es el pensamiento de ese tipo de teología que ellos tenían a ese momento. La esposa, entendiendo esa teología, viene y le dice, deberías de ser auténtico, aceptar que has pecado y terminarte de morir por todo el daño que estaba provocando. Muchos vienen y atacan a la pobre señora, pero la señora perdió también todos sus hijos. O sea, la señora está de luto y ella cree que es por culpa de su esposo. Adicional a eso, él enferma. O sea, él tiene una úlcera muy grande. Algunos creen que es cáncer en la piel, que él literalmente lo ponen para que entendamos el golpe. Él se tiene que rascar con una madera, hermano. ¿Cuántos tienen manitas para rascarse la espalda? O sea, eso son un gran invento, hermano. Pero este señor era como que si se rascara con alambre de púas, así, porque era insoportable y se tiraba en ceniza para evitar ese sufrimiento. O sea, se sufre en eso. ¿Saben lo que es irónico? Que él está sufriendo todo esto sin causa. Él no tenía la culpa de nada. Es más, no lo dice únicamente él, lo dice Dios en el capítulo 2, versículo 3. Tú me incitaste contra él sin causa. Es que él no ha hecho nada para merecer todo esto. Ahora, eso sin duda, esta situación provocó muchas emociones en la vida de Job. ¿Con qué provoca emociones en nosotros, hermano? El no haber pagado el recibo de la luz. ¿Se puede usted imaginar perderlo todo, perder hijos, que su esposa esté literalmente enojada con usted y sobre eso enfermo? Sin duda alguna provocó en él enojo, en cuestionar su misma integridad. Quizás yo sí he pecado y no me acuerdo, ¿verdad? Es increíble esta montaña rusa de emociones que él está viviendo. Por momentos bien, por momentos enojado, por momentos triste, indignado, al punto de reclamarle justificación a Dios y decirle, ponte enfrente mío, hablemos y dime qué es lo que está pasando. O sea, él está realmente envuelto en un gran nudo de emociones. Con el tiempo, 3 amigos de él llegan a verle, se sientan los amigos con él y por 7 días, imagínense esto, por 7 días, ellos no hablan ni una sola palabra, al contrario, solo lloran.
porque ni siquiera pueden reconocer al que tienen enfrente por toda su calamidad y desgracia. Y están ahí simplemente acompañando el duelo de Job. Toda la plática, todo esto pasa en el capítulo 1 y 2, y a partir del capítulo 3 hacia adelante, empiezan estas 4 personas a hablar, y empieza cada uno a dar un discurso para los 3 amigos para convencer a Job de que se arrepienta. Y Job, cada uno de sus discursos, o la gran mayoría de ellos, es defendiendo su integridad y pidiéndole a Dios que Él intervenga. Pero el primer discurso que Él da, Él maldice el día en que nació. ¿Por qué el autor empieza con ese? Porque Él quiere que veamos juntos la emoción que Job tiene de verdad prefiere Él no haber nacido a estar sufriendo lo que está sufriendo. En el capítulo 13, después de que todos dieron un discurso, viene Job y él defiende su integridad. Y él empieza a defenderse diciendo que él es justo, que él no ha pecado. Y cuando termina esa parte de su discurso, él empieza el capítulo 14 pensando en la muerte. Pastor, ¿cómo es posible que un creyente, que alguien tan perfecto como Job, piense en la muerte? Hermano, perdió a todos sus hijos. A todos, no solo eran 3, a todos. Perdió todos sus bienes. Y ahora los que se supone deben consolarle, no está, que son su familia no está. Sus otros hermanos, los hermanos de Job no están, aparecen hasta el final. Y los 3 amigos de él solo han llegado a decirle a Job, tú has pecado. Uno de ellos, antes de empezar el texto, me gusta mucho porque uno de ellos le dice, tú que antes aconsejabas a otros, tú que antes eras sostén y fuerza del desvalido, ahora tú te sostienes y estás triste. No, hermanos, eso no se dice. Es como que le está diciendo, mira, vos bien aconsejás y consejo tú no tomas. Eso es lo que le está diciendo. Pero el pobre hombre está enfermo, casi muerto. ¿Cómo se atreven a decirle eso? Viene Job y va a empezar a hablar y a pensar en la muerte. Acompáñenme, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Vamos a procurar leer todo el discurso, aunque está dicho en poesía, pero vamos a procurar leerlo todo para que podamos entender. Versículo del 1 al 6 dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Esa palabra efímera es temporal. Es como temporal sombra que se esfuma. Y en alguien así has puesto tus ojos. Él está refiriéndose a Dios. Con alguien como yo entras en juicio. ¿Quién de la inmundicia que es Él puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de sus vidas. Le has puesto límite y que no rebasarán. Aparta de él la mirada. Déjalo en paz hasta que haya gozado de sus días de asalariado. Lo que Job está diciendo es una cosa. Mire, él está totalmente convencido primero de que no ha pecado. La teología que él posee dice que sí, porque él está sufriendo, pero él está convencido de que no. A esa teología se le llama, y tenga cuidado, la teología de la retribución. Tú haces algo bueno, te irá bien. Tú haces algo malo, te irá mal. Eso no es cierto. Ahora bien, ¿por qué? Job es el vivo caso en la palabra. Él era perfecto a los ojos de Dios y Dios lo dijo de él y le fue mal. Así que esa teología no es verdadera. Ahora bien, él está diciendo, nuestros días son pocos. Creo que eso lo entendemos todos. ¿Todos entendemos que nuestros días son pocos o lo explico, hermano? No, todos lo entendemos. Hace 11 años nacía mi hijo mayor. Ya pasaron 11 años, hermano. Hace 22 años, casi 23, me gradué de bachiller. ¿Y a qué hora pasó todo eso? ¿Y qué hice en todos esos años? Es que los días son cortos. ¿Hace cuánto se casó usted? Los días son cortos. Es que sus días sobre este mundo son cortos. Y lo irónico es que no solo son cortos, sino que son llenos de tormentos. ¿Quién no ha sufrido sobre esta creación? Todos. Es más,
la más grande bendición que una mujer puede gozar es el más grande sufrimiento que tiene. ¿Cuál es eso, pastor? Que le nazca un hijo. ¿Acaso no es el mayor dolor que una mujer puede experimentar? Claro que sí. Y es la mayor impotencia que un hombre puede tener porque no puede hacer nada. Irónicamente, después es la más grande alegría. Es que la vida es así. Es corta y llena de tormentos, llena de altos y bajos, provocados no al azar, provocados por Dios. El tiempo es tan corto como el tiempo que duran las flores. Usted regala una flor y 3-4 días después está marchita. Usted tiene una sombra ahorita y cuando salga la luna la sombra desaparece. Así de corto es. No hay tiempo, no hay más que hacer en un tiempo tan corto. Pero aquí algo de lo que Job dijo no suena bien. Hay algo extraño en las palabras de Job, porque él, refiriéndose a él mismo, él dice, o sea, primero soy corto de vida, segundo estoy lleno de tormentos. ¿Acaso tú puedes hacer con esto tan impuro, tú puedes hacer algo bueno? No lo puedes hacer. No, ¿por qué? Porque mis días son cortos. No, porque literalmente estoy muriendo. Porque mis días ya están determinados. Y eso es algo que debemos de pensar otra vez. Hermano, Dios sabe cuándo usted y yo vamos a morir. Porque diga el de la par, todos moriremos. Todos, no sabemos cuándo. Pero todos tenemos, hay una película, hace años le estrenaron que a las personas en la película les apareció un cronómetro aquí. Y la película, el cronómetro era el tiempo de vida que les quedaba. Y ellos en la película trataban de robarse tiempo para ganar más vida. Pero es imposible hacerlo, porque el tiempo se acaba. Así que tus días están determinados. Así como Él determinó cuando tú nacías, Él determinará cuando tú y yo moriremos. Punto. Así que, Señor, si eso es así, si eso está determinado, hazme un favor y déjame en paz. Ya no me molestes más. Suficiente es que tenga mis días contados y estos sean cortos. Así que lo que está diciendo es que los días del hombre realmente son cortos y son tormentosos y son limitados. No hay más días para ti ni para mí. Versículo 7 al 12 dice, vea cómo él sigue comparando en su discurso la muerte con la duración de su tiempo. Vea ahora, 7. Si un árbol se derriba, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco mueran en su terreno. Pero al sentir el agua florecerá y echará ramas como árbol recién plantado. El hombre, en cambio, muere y pierde su fuerza, exhala el último suspiro y deja de existir. Así como el mar desaparece, el agua y los ríos se agotan y se secan. Así los mortales, cuando se acuestan, no se vuelven a levantar. Escuche, mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales, ni se despertarán de su sueño. Él algo está diciendo, que por lo menos los árboles sí tienen esperanza, él no la tiene. El árbol si cae y le cae agua podrá retoñar, pero yo no. Yo voy a morir y eso será mi fin. Y mientras el cielo lo determine así, así va a ser. Y yo no tengo esperanza. Así que la muerte es el final del hombre. Qué extraño eso. Pero ahora dice, algo pasó y ahora él dice, 13 al 17. O si me escondieres en el Seol y si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Anhelarás la obra de tus manos porque ahora cuentas mis pasos. No observas mi pecado. Sellada está en un saco mi transgresión y tú tienes cubierta mi iniquidad. Vea cómo va a jugar él con esto. Primero él está diciendo que su vida no es un ángel.
su vida es por gusto, o sea, tormentosa, corta y con límite. O sea, no, así es mi vida. Es más, el día que yo muera, ahí terminará todo. Así que, Señor, déjame en paz. Ya no me atormentes. Ya quita tus ojos de mí. ¿Sabes qué puedes hacer? Le dice ahora. Escóndeme en el reino de los muertos. ¿Qué está pidiendo? Que lo mate. No es primera vez que le está diciendo eso. En el capítulo 4, él maldijo el día que nació. Señor, mándame el reino de los muertos. Déjame ahí hasta que dejen de castigarme. Hasta que dejen de hacer esto, déjame en el reino de los muertos. Y él se hace una pregunta. ¿Volverá el hombre a vivir? ¿Cuál es la respuesta según Job? No. ¿Por qué no? Porque solo el árbol tiene esa esperanza. El hombre no la tiene. El hombre no puede volver a vivir. Solo el árbol. No hay esperanza para mí. Pero él quiere creer que sí. Y él dice, todos los días, aunque yo sé que el hombre no puede volver a vivir, todos los días yo voy a esperar desde el Seol que tú me llames. Y cuando tú me llames, yo voy a responder, porque sé que tú anhelas estar con la obra de tus manos, es decir, con Él. Tú anhelas estar con nosotros. Y me sacarás de ahí, escucha ahora, cuando tú puedas haber resuelto esconder mi pecado delante de tu faz. ¿Cuál pecado? Si Job no ha pecado. Pero él ahora cree que sí. Por todo lo que le está viviendo. Hermano, voy a detener aquí. ¿Cuántos de los que estamos acá, cuando nos ha ido mal, pero no le estoy diciendo que nos mojamos, no, nos ha ido mal, ¿cuántos hemos pensado que es un castigo de parte de Dios? Sin temor a equivocarme, hermano. Todos nosotros. Es que es eso lo que él está pasando. Él está diciendo, yo estoy sufriendo por lo que yo he hecho, que ni siquiera sé que he hecho. Señor, mátame, pero en tu misericordia yo sé que tú podrías sacarme del Seol. Ya hay un luzazo ahí de que Job tiene esa esperanza. Pero la esperanza es corta, versículo 18. Ciertamente el monte que se cae, se deshace, que cae, se deshace. Y las peñas que son removidas de su lugar, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, tú haces perecer la esperanza del hombre. ¿Quién hace perecer la esperanza? ¿Quién hace perecer la esperanza? Según Job, Dios. Tratemos de resumir esto. Mire, la solución para Job a su situación, según su discurso, es que Dios lo mandara al reino de los muertos y que lo dejara ahí todo lo que su ira dure, como que si su ira fuera temporal igual que su vida. Déjame ahí, cuando tu ira termine, me llamas y me sacas de ahí. Y yo te escucharé y yo seré, porque tú habrás encontrado cómo ocultar de tu rostro mi pecado. Eso quiero creer. Pero el Señor mismo hace que esa esperanza se destruya. Porque así se destruyen los montes y nadie lo puede hacer. Así se desgastan las piedras y nadie la puede formar. Es que yo veo todo a mi alrededor y me dice una cosa, que eso no puede ser así. Yo no volveré a salir del reino de los muertos. Yo no volveré a estar ahí. Así que al ver su realidad, Job dice, no, yo no volveré a vivir. Mi esperanza ha muerto, mi esperanza de bienestar ya no está. Así que, Señor, ya, déjame en paz. Terminemos con esto. ¿Por qué él dice esas palabras? Porque durante toda esta narrativa y todos esos discursos que vamos a leer, el Señor no está. El Señor no le contesta. El Señor ni siquiera se aparece. Ni siquiera le dice, no, Job, no es así. No, nada. Simplemente nos deja hablar a todos. Hable. ¿Cuántos han tenido esa sensación? Pongamos el cuadro. Tú estás mal, o sea, te ha ido de la patada.
Y lo que nos ha enseñado la Biblia, los hermanos, la iglesia, es que oremos. Ora, ora y clama a aquel que puede socorrerte, como dice Hebreos. Clama, clama, clama. Y tú oras, oras, oras y nada. O sea, ni siquiera te dicen, no, sí, haz esto, lo otro, ni siquiera hay una luz de guía, nada, hermano. Y entonces algunos poéticamente dicen, es que mi oración no pasa del techo. ¿Cuántos se han sentido así? Así se sentía. Justamente así. Él pierde toda esperanza aún en su Creador, y aún pierde la esperanza de que si él muere volverá a vivir. Así que él tiene la angustia de morir, de que sus días son cortos, porque él ve que está muriendo. ¿Cuál es el punto entonces de Job? Primero, para guardar nuestros corazones, él no está considerando el suicidio. No. No es lo que él quiere hacer notar. Lo que él quiere que su audiencia y sus amigos piensen es que la muerte es el final. Pero en el fondo cree que no es así tampoco. Él quiere sembrar esa duda. ¿Cuál duda? De que probablemente alguien habrá dicho ya, ay no, Señor. Vea, y esta frase, esto oído que se lo han de comer los gusanos, lo han escuchado aquí. ¿Cuál frase? Ay, mejor muramos ya para que todo esto acabe. Esa frase, eso es el sentimiento que Job tiene. Es que es justo. Ay, Señor, mira, ¿sabes qué? A todos, mira, danos gas. Ya. Y que esto se acabe y ya, el dolor terminó. Esa es la intención de Job. ¿Está bien que tú pienses eso? Sí. Pero algo en mí dice que la muerte no es el fin. Algo en mí dice que el hombre no termina su existencia corta con la muerte. No puede ser. Es que él quiere hacer meditar a sus tres amigos y a todos los que lo están oyendo en la muerte como una opción no tan segura. Es que la opción es que el Señor se lo lleve y que el Señor lo regrese. Eso es lo que él cree. Él tiene ese sentimiento, pero su realidad le impide ver eso. Su realidad teológica le impide ver. Y su estado hace que su esperanza muera junto con él. Entonces, él está diciendo que él cree que aunque la vida es corta y como un límite ahora, la eternidad no lo es. Algo me dice a mí que la eternidad no es tan corta, que la vida o la existencia de un hombre no termina en la muerte. Y en eso quiero que pensemos hoy, en lo que Job está diciendo. Versículo 14, la primera parte del texto, dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué piensa usted de esa frase? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir, familia? ¿Sí o no? Otra vez, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Sí. Ay, depende, pastor. Entonces, esa duda que hemos generado en este auditorio es la que usted debe pensar. Porque déjeme decirle, no sé si es buena noticia o mala noticia. ¿Cuál es la noticia, pastor? Que todo el 100% de las personas que viven sobre este planeta, incluidas usted, incluido yo, el 100% volveremos a vivir. El 100% resucitará. Así que lo primero que debe de entender esta mañana es que la muerte no es el final de su existencia, es el principio de su eternidad. Le vuelvo a decir, lo que debe de entender primero en esta mañana, antes de ir terminando, es que la muerte no es el final de su existencia, la muerte es el principio de su eternidad. Apocalipsis, no lo busques, esto lo voy a mencionar nada más. Capítulo 20, versículo del 5 al 6, dice y habla de la primera resurrección de aquellos que han creído en Jesús. Y Apocalipsis 20, el mismo capítulo, versículo 11 al 14, habla de la segunda resurrección de aquellos que volverán a morir y a sufrir eternamente. Entonces quiere decir que
a lo que nos va a mandar la muerte es o a una salvación y vida eterna o a una muerte eterna, separados de Dios. Es que la muerte no es el final, por eso debe de pensar en la muerte. Es que el día que la muerte llegue, que será muy pronto, que no le va a dar ni tiempo de pensar, usted debe de tener en cuenta la eternidad, lo que contiene como una esperanza de resurrección no tan clara. El Evangelio la va a afirmar. A pesar de que nosotros oímos frases como esta de Job, yo sé que mi Redentor vive. Él no está diciendo que él va a resucitar. Él está diciendo que existe una persona que va a volver a darle todo lo que él tenía antes. Eso es lo que él está diciendo. Pero lo que la Biblia y el corazón de él no lo cree tan claramente es que no sabe si hay vida después de la muerte, pero el Evangelio me dice que sí hay vida después de la muerte. Vida eterna para los que creen y condenación eterna para los que no. Es que como vemos y como sabemos que en la revelación es progresiva, la Biblia progresivamente y Dios progresivamente, es decir, despacito, Él fue revelando esos misterios. En el Salmo capítulo 16, versículo 10, el salmista dice, no dejarás mi alma ¿en dónde? En el Seol, en el reino de los muertos, no la dejarás ahí. Tiempo después entendemos que esas palabras son dichas en Jesús, porque Él resucitaría. Luego Jesús mismo le dijo a Marta, Juan capítulo 11, versículo 23 al 24, si usted me acompaña en la pantalla, le dice, Jesús le dijo a Marta, estamos en la narrativa de la muerte de Lázaro. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Yo sé que resucitará. ¿En cuándo? En la resurrección en el día posterior. ¿Qué me dice esto? Que la enseñanza sobre la resurrección a esta altura ya está más clara que en los tiempos de Job. Ya ellos tenían un conocimiento más fuerte teológicamente, no solo de la resurrección, sino de quién es Dios. Ahora sí, ellos tienen el conocimiento. Ya existía, quiere decir que el Evangelio responde la pregunta que Job no pudo responder bien. ¿El hombre volverá a vivir? Sí, volverá a vivir, para condenación o para salvación, pero volverá a vivir. Esa es la esperanza que el cristiano sí tiene, de que la muerte no es el final, volveremos a vivir. Ahora, quiero terminar. Y lo que nosotros podemos ver literalmente en el tiempo, en la vida de Job, es lo que vimos calcado en la vida de Jesús. Pero calcado, hermano, vea conmigo y vamos haciendo la comparación. Job sufrió siendo recto y justo ante los ojos de Dios. Sí, es que él dice Dios, no lo dice un pastor, no lo dice cualquier persona, dice Dios al acusador. ¿Has visto a mi siervo Job, varón justo, perfecto e íntegro? Es que Job era así por palabra de Dios. Y vemos a Jesús, y cuando Jesús aparece, una voz del cielo viene y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia o mi contentamiento. Es que de ambos hablo bien. Job experimentó sufrimiento, sí, y sin causa, hermano. No había causa para que Job sufriera de la manera en que sufrió. Experimentó Jesús sufrimiento, sí experimentó sufrimiento, con causa o sin causa, sin causa alguna. Él nunca pecó. Él fue experimentado en toda tentación posible que el hombre es tentado, pero él nunca pecó. A diferencia de Job, a pesar de que murió con causa, murió porque él a sí mismo se hizo pecado. Y él aceptó su voluntad. Es más, mire, él sufrió en la cruz. Él sufrió físicamente. Látigos, vituperios, golpes, heridas. Isaías lo llama
varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Es que Él experimentó toda clase de sufrimiento, sin causa, por amor a nosotros, para que tú y yo no lo sufriéramos, para que tú y yo no lo experimentásemos. Él tomó nuestro lugar, haciéndose a sí mismo pecador, haciéndose a sí mismo maldición, y sufrió lo peor que el hombre puede sufrir. ¿El qué pasó? Separarse de su Señor y Dios. Él grita en la cruz: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas? Es que lo peor que el hombre puede experimentar, hermano, no es una herida, no es una traición. Lo peor que el hombre puede experimentar es estar frente a la muerte misma y saber que su destino es el infierno, que su destino es el Seol. Él está experimentando que la muerte está rodeándolo, que la muerte está queriendo llevar su espíritu. No puede tomarlo, no, porque Él mismo entregó su espíritu. Pero Él experimentó el dolor que el ser humano pecador va a experimentar: morir separado del Señor, morir sin la esperanza de un Creador. Él entrega su espíritu. La muerte no se lo quitó, Él lo entregó. Él baja al sepulcro, Él murió, después poniendo fin a su sufrimiento y poniendo inicio a nuestra salvación. Fue sepultado, pero la muerte no pudo con Él, y Él volvió a vivir, y Él resucitó. Él venció la muerte, quitó sus cadenas, se levantó al tercer día, y así como murió en sufrimiento, resucitó en gloria. Y eso nos da esperanza a nosotros. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo de lejos, de oídas, como dice él, había oído algo similar? Pero tú y yo debemos de pensar en la muerte teniendo en cuenta la eternidad, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, hermano, moriremos un día de estos, quizás tarde o temprano, no lo sé, moriremos. Y no debería de importarnos, porque no moriremos eternamente. Porque cerraremos nuestros ojos a esta realidad y las abriremos a una realidad espiritual, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Es que pensar en la muerte, hermano, es pensar en tu eternidad. Eso es lo que tú tienes que estar seguro. Que no solo te preocupe dónde te van a poner, que no solo te preocupe de qué van a vivir tus hijos, que no solo te preocupe cuántos van a llegar a tu vela, que te preocupe dónde vas a abrir tus ojos después de cerrarlos aquí. Eso te preocupe. Porque nosotros vivimos esta realidad, la vivimos pensando como que si fuésemos eternos aquí, y aquí no somos eternos, somos temporales. Y Job lo entendía muy bien, porque en un abrir y cerrar de ojos perdió todo, aún casi su vida. Hermano, al ver en Jesús el mismo sufrimiento que Job, pero en Jesús ver una victoria mayor que la de Job, me debe de hacer a mí pensar en la muerte. Pues saber que un día moriré, pero si mi esperanza está puesta en Jesús y esa esperanza no es avergonzada, entonces sabré que así como que resucitó Jesús, resucitaré yo. Que así como Jesús sufrió, sufriré yo. Que así como Jesús entregó su espíritu, moriré yo. Pero así como Jesús resucitó en gloria, resucitaré en gloria también yo. Y esa debe ser nuestra esperanza. Pensar en la muerte, pensar en tu eternidad, en donde tú la vas a pasar. Pastor, y podemos confiar tanto en eso. Sí, hermano. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. A esta altura, el problema no será el sufrimiento. A esta altura, el problema será dónde pasarás tu eternidad. Y es el punto donde tú debes de pensar, y yo debo de pensar, hermano. Si yo muero hoy, ¿seré yo justificado delante de mi Hacedor? Si muero yo hoy, yo cerraré mis ojos a esta realidad y veré a mi Señor. Si muero yo hoy, familia, cerraré mis ojos, mi cuerpo regresará al polvo porque polvo es, y abriré yo mis ojos y podré ver al que está sentado en el trono. Yo cerraré mis ojos y lo que escucharé será quebranto, y serán gritos de angustia y dolor, y habrá un fuego que nunca se apague, y el gusano nunca morirá. Eso yo no lo puedo responder. Eso lo puedes responder tú. Yo solo te puedo dar una pista. ¿Cómo vives tú aquí? ¿Como si fueras eterno o como si fueras temporal? Hacer planes creyendo que lo cumplirá a 5 o 10 años, o dice como dice Santiago, si Dios quiere, haremos esto. Por lo tanto, hermano, no olvides que la vida es corta, pero que la eternidad no lo es. Deja de querer asegurar tu vida efímera o temporal y asegura tu eternidad que nunca terminará. A veces vivimos como que si fuésemos eternos, planeamos como que si esto nunca acabara, planeáramos como que si vivimos 100 años. Tengo casi 41 años y de repente diga yo, pues bueno, ¿saben qué? Me voy a comprar una casa en el nombre del Señor y voy al fondo social, voy al banco, voy a cualquier parte y digo, quiero comprar una casa. Está bien, don Mauricio, ¿cómo la va a pagar? En 40 años. Si yo fuera el ejecutivo que me está atendiendo, yo mirara a mi el DUI, y diría, este señor tiene 41 ya. No, así como lo veo, te va a durar 20. Para 20 se la puedo dejar. No es malo hacer planes, hermano. No, eso no es malo. No me vaya a malinterpretar. Lo malo es creer que tú eres eterno aquí. Eso es lo malo. Lo malo es no pensar en la muerte y mucho menos en la eternidad. Está bien, si tú tienes la oportunidad y quieres dejar algo a tus hijos, déjalo. Pero Proverbios dice que si algo debes de heredar a tus hijos, herédales sabiduría. Herédales el Evangelio. No hagas que ellos amen más este mundo de lo que podemos amar la eternidad. Muchas veces vivimos con el corazón en la tierra y los ojos en el cielo. No, hermano. Pon el corazón en el cielo y los ojos abiertos. Así que, si pudiésemos practicar algo esta semana de esto que estamos hablando, yo te diría lo siguiente: si eres creyente y estás sufriendo, entiende una cosa: sí hay vida después de la muerte, sí la hay. Yo sé que tú lo sabes. La pregunta que te haría es si la vida después de la muerte que tú tienes tendrá los ojos en la tierra o los tendrá en el cielo. Usted ha visto que la Biblia siempre dice, pongan los ojos, no dice en el cielo, dice en el autor y consumador de la fe. Cuando habla de las posesiones dice, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo, porque donde estará tu tesoro, ahí estará. Entonces piensa, hermano, ¿dónde tienes tú lo más valioso que has salido?
Y ahí donde lo tienes, ahí está tu corazón, ahí está tu mayor realidad. Si no es en el cielo, modifica. Que sea en el cielo. Dos, si habiendo causa o sin haber causa, tú estás sufriendo, recuerda que Él puede sanarte antes de que tú mueras. Él puede hacerlo. Si no lo hace, Él está haciendo que tú pienses mucho en la posibilidad de morir. Piensa mucho entonces también en tu eternidad. Y está muy, muy seguro de que al abrir tus ojos, tú le verás a Él. Ponte de pie. Lo segundo que te quiero decir, ponte de pie. Es que, hermano, así como trabajas para esta realidad que es buena, yo no digo que no, así como nos esforzamos para vivir en este mundo, esfuérzate y trabaja para la eternidad. ¿Cómo? Con su palabra. Estudia su palabra. Congrégate. Reúnete. Involúcrate. Y por último, no debería de preocuparte mucho qué harán tus hijos después, qué pasará con tu negocio después o tu pensión después. Lo que te debería de preocupar más es dónde estarás tú después. Cristo Jesús te da la oportunidad y la esperanza de vivir eternamente si crees en Él, como la Escritura dice. Si tú quieres vivir para ti mismo y para este mundo, tu eternidad estará en el infierno. Que Dios tenga misericordia de ti entonces. Y no olvides que la vida es corta y la eternidad no lo es. Amén, familia.